formas hay que reconocer que a pesar de que han pasado ya 30 años desde que este barrio se constituyó, el estado en general de todas las esculturas y de todo está bastante bien conservado, ¿eh? Evidentemente el Ayuntamiento ha hecho ahora una actuación en ellas, limpiándolas, pero que sí que se conservan bastante bien. No, iba a decir que hubo una restauración, que es cuando nos conocimos antes, y después la limpieza, pero hubo una restauración hará 8 o 10 años, ¿no? No, menos. Bueno, cuando empezamos, digamos que cuando nosotros estamos en la Junta Directiva de la asociación, llegamos a la asociación, nuestra primera preocupación, además fue uno de los motivos por los que nos incorporamos, fue precisamente las esculturas, ¿no? Recuperación de este espacio, ¿no? O sea, nosotros había que poner en valor algo que era tan... Digamos que la asociación de vecinos estaba un poco deprimida, en el sentido de que había un nivel de participación muy bajito y la Junta Directiva estaba en quiebra. O sea, y la Junta Directiva prácticamente desaparecida, ¿no? Entonces la Federación nos pide, pues nosotros éramos socias de la otra asociación de Madrid Sur y digamos que nos viene a pedir un poco, ya habíamos entrado en relación con ellos, los habíamos conocido por estas actividades y nos piden que les echemos un cable y que les animemos y les ayudemos. Entonces, a partir de ahí, que esto fue en el 2004, después de que Madrid Sur y Palomeras Bajas comparten mucho espacio, es decir, que estamos casi, aunque está en un lado y todo del barrio, pero compartimos, de hecho, hacemos muchas actividades conjuntas porque tenemos muchas cosas en común. O sea, entonces, no es raro que una parte de nosotros esté en Madrid Sur y otra esté en Palomeras Bajas porque casi somos el mismo barrio. Pero bueno, es verdad que esta históricamente tiene más... Esta fue la primera asociación que se legalizó en Madrid, en el 1968. No digo que, claro, no digo que fuera la primera que se constituyera porque habría muchas funcionando, pero como legalizarla fue la primera. En el documental Flores de Luna aparece ese dato, eso. aparte de cómo estaba en esa época. Bueno, la que aparece en Flores de Luna es el pozo. El pozo total, sí, ¿no? porque él hace su trabajo en todo el pozo. Ya existía la de Palomeras Bajas. Esta es la Asociación de Vecinos Palomeras Bajas, que es la que existía en el barrio, en toda esta zona. En toda la zona de las casitas bajas, aquí había 12.000 chabolas, para que hagáis una idea. Entonces, esa era la asociación de lo que es el barrio, de lo que es Palomeras Bajas. Ya. Son todos chabolas. Sí. De hecho, luego cuando entremos a la asociación vais a ver que tenemos carteles, fotos y tal de esa época. ¿Cómo estaba la zona antes? Pero no estaba ya algo urbanizado, las chabolas ya... Sí, había una parte que es que me acuerdo, estuve trabajando hace 40 años en el pozo. De hecho, no forma parte del Realojo. Estas viviendas que dice aquí no forma parte del Realojo, sino de la remodelación. Porque hubo una parte que era para la administración era más fácil hacer casas nuevas que rehabilitarlas. Entonces ya estaban para rehabilitarlas. Entonces se fueron tirando un bloque y haciendo otro. O sea, se hacía un bloque, se tiraban los otros que estaban viejos y se realojaba la gente. Entonces no fueron todo el mundo estamos hablando de estos dos bloques que aquí le llaman las gemelas porque son idénticas, de donde está la asociación, que lo veis ahora un poco más adelante, y otras cuantas más que están en torno al Paco Raval. Era lo que conformaban el polígono mínimo de Palomeras Bajas, ¿vale? Eso sí que es verdad que no eran chabolas, que eran viviendas, pero viviendas con un patio muy pequeño. Cuando venga Mariano, mira aquí le tenemos a Mariano. Le deja a Mariano que lo cuente porque a mí hay un dato que me deja los pelos por Mariano es un arquitecto importante. Hola, buenos días. Disculpad la mayoría vienen de la Asociación de Vecinos de Tetuán Cuatro Caminos, o Cuatro Caminos Tetuán, menos la pareja que son también vecinos del barrio. Él es de la Asociación de Vecinos de Madrid Sur, Luis, que además está en Cultura, Luis también. Estupendo, muy bien, pues nada, bienvenidos. Mariano estaba contándole... Estábamos empezando a contar... Y digo, mira, Mariano lo va a contar mejor. Y nos hemos traído el libro, que no es el libro gordo de Petete. Bueno, pero bueno, pues si quieres sí, bueno, más, pues eso, para que... Mariano, que les iba a contar la anécdota de las viviendas, la altura de las viviendas, de la altura que tenía. Sí, lo que estaba diciendo en ese momento. Pero cuenta. Esto era el Pueblo Mínimo de Vallecas. Esto era el Pueblo Mínimo, sabéis que era uno de los programas que tenían en los años 50, que hicieron en la época franquista, pues eran los pueblos dirigidos, los pueblos mínimos, las uvas que eran las unidades de asociación, con aquella política un poco demagógica de poder realojar a unos pocos y dejaban todo el resto acondicionar. Eran pueblos provisionales
Lo que pasa que luego esto han perdurado, bueno, hasta ahora casi, ¿no? Entonces, en este pueblo mínimo aquí había 672 viviendas en 28 bloques y, bueno, pues estaba en medio de toda, imaginaros esto como era aquello, que era toda una masa de casas bajas, de chabolas. Aquí había 12.000 chabolas en la zona de Palomeras. El pozo que está ahí enfrente le pasaba exactamente lo mismo. Y Entrevías pues estaba entreverado, porque Entrevías fue una zona donde empezaron luego de edificar para poder hablar. Bueno, entonces el pueblo mínimo, que también se conocía como el poblado falangistas, porque aquí estos realojaron a mucha gente afecta, otros no, al régimen. Al régimen, pero había aquí unas tensiones de esas del demonio. Y luego en la plaza que vamos a ver después había hay un monolito de José Antonio, sí. Con una placa redonda y no sé qué y tal, bueno, que sistemáticamente todos los 1 de mayo le echaban pintura roja. Bueno, eso es una anécdota. Entonces, este pueblo mínimo, pues en un momento determinado la asociación de vecinos de Palomeras Bajas, que era el mínimo más toda la zona del sur de la... ¿Toda la zona de Madrid Sur? No, bueno, parte, sí, más parte, a partir de la arriba, por abajo, pues se plantearon se plantearon no. Este es un terreno que tiene arcillas expansivas, que es un suelo francamente malo. Como no tenía sótano, tenía un tipo de cementación con mucho superficial, pues algunos bloques empezaron a tener estos problemas de estabilidad. Y entonces, bueno, pues las típicas, por decir, manifestaciones, protestas, líos dentro del ministerio, y se plantearon esto, arreglarlos. Y cuando se plantearon esto las rodellos, claro, llegó un momento en que dijimos, oye, ¿cómo se va a arreglar una cosa que eran los techos de estos viviendas tenían 1,90 m, 2 metros escasos? Tenían 35 metros cuadrados, además de superficie, tenían un baño mínimo, o sea, eran un tipo de construcción que no tenía sentido arreglar un poco la miseria. Y entonces fue cuando se planteó esto poderlo remodelar. Que la anécdota que imagino que estabais contando era que cuando se construyó este poblado, en la memoria del proyecto, se planteaba que eran de techos bajos porque los pobres son bajitos. Y viene la memoria, no nos alimentaron, los planes de desarrollo no nos llegaban. Madre mía, por favor. Eso más que luego el suelo unas condiciones francamente malas, pues no merecía la pena. Fue cuando se tiró todo esto y en medio de aquel mar esto de chabolas que estaba ya inmersa en la otra pelea, que era conseguir viviendas nuevas para todo el barrio, pero eran como dos peleas distintas, porque esta era sobre suelo público y la otra era sobre suelo privado, y eso atrasó un poco los tiempos. Pues se hizo esto. Entonces el resultado es una serie de circunstancias, es decir, por qué ese bloque enorme hay, ese bloque de 13 alturas, y por qué luego esto más bajito. Bueno, pues porque haciendo un estudio del sitio que ocupaba este pueblo mínimo, que aquí tenéis una foto, no está aquí la foto en blanco y negro de la... Pues no me acuerdo, si no está. Pues sí, tiene que estar de cómo era esto. Cuando he venido, la buscaba. Era muy sonado en los medios. Bueno, entonces el espacio era muy limitado porque no había espacio prácticamente, y entonces aprovechando dos bloques que estaban en ruina, más la placita donde estaba ese monolito y otro bloque más, esto que se tiró, ahí se concentró el 50% del barrio. Es decir, se hizo un edificio más alto, grande y con mayor número de viviendas para poder meter al 50% de las nuevas familias y terminar de remodelar. Esto, liberar el resto del suelo y ya poder reducir un poco el tamaño de la edificación para el otro 50%. Porque no sé si nosotros vamos el proyecto de esto, la gente desconfiaba muchísimo de que esto fuese a ser alguna vez una realidad. Y claro, y entre un plan de 4 o 5 etapas o un plan de 2 etapas, la gente dijo que 2 etapas, aunque sea concentrando mucho el principio.
Os pongo como ejemplo el caso de La Ventilla, no sé si lo conocéis. Somos de aquí. La Ventilla fue todo lo contrario, fue un plan más largo en el tiempo y con un tamaño mucho más recogido, es decir, fueron como de poquitos en poquitos, fueron esto como 2 opciones. Sin embargo, aquí la gente votó que querían rapidez y tal. El proceso duró del orden de los 12 años, 10 o 12 años. 10 o 12 años con todo, es decir, las viviendas estuvieron hechas en 8 años. Entonces, claro, pues eso supuso el poder abandonar con todos los bloques y demás. Bueno, con esa historia, pues se hizo este plan de esta serie de bloques, que se pusieron así porque no había más sitio. Eso estaba todo lleno, ahí estaba el doctor Villalobos y todas esas calles llenas de los chabolas. Y bueno, y los espacios libres que quedaron, que eran esta plaza más la otra plaza y demás, en un momento determinado, aprovechando una orden ministerial que salió en el año 79, que la hicieron sobre todo para obra pública, que era que el 1% de los presupuestos de obra se podían dedicar a temas culturales, pues planteamos que esto, como era una obra pública, estaba hecha de Opelibima, ¿por qué no se incorporaba con el costo del 1% pues, una serie de motivos históricos? Para que lleves a la asociación y si luego quieres te doy más. No sé qué y tal. Al principio pusieron el grito en el cielo, que cómo era posible, que aquí iba a ser tal, que lo iban a destrozar, que no se iba a respetar, seguimos peleando por ellos y se logró que autorizasen el 1% para hacer todo esto que vamos a ver. Entonces, la razón de que esto esté aquí es porque se cogió esto por los pelos un decreto que era para las grandes autopistas y para los puertos y para los aeropuertos y se metió en la vivienda pública. Yo creo que es el único caso que se logró. Es decir, oye, el decreto no habla de que sea vivienda o de que sean carreteras, habla del 1% de la obra pública. Entonces, esto es obra pública, luego podemos dedicar esto. Esto se pudo y con un precio relativamente bajo, es decir, porque el 1% no recuerdo las cifras, pero era muy pequeño. Hablamos con una serie de escultores y artistas y tal. Ellos se prestaron plenamente a ello, prácticamente su trabajo fue casi gratuito y lo que costó fue luego la ejecución, pero nada más. Y entonces, bueno, pues por eso está aquí esta especie. Hay quien lo llama museo, hay quien lo llama conjunto arquitectónico y bueno, y resulta que ahora Vallecas pues tiene esto aquí, ¿no? Que se ha logrado que el Ayuntamiento de Madrid lo meta en los entre los 4 grupos arquitectónicos de Madrid. Eso es una excepción. Sí. Figura y luego en el resto del mundo, ¿eh? Bueno, la verdad es que ha sido una batalla, ¿eh? Ha sido una batalla. En la que ha participado mucha gente. En todo esto hay una cosa que hay que ver, la asociación de vecinos ha sido desde luego definitiva. Y además, las sucesivas oleadas de personas que han pasado por aquí, vosotros sois mucho más jóvenes, han pasado todo, a otros os tocó mucho más la primera etapa. Y luego ya vais a ver el tremendo respeto y cómo se ha conservado en estos 30 años, porque ha tenido momentos muy críticos de que esto estaba bastante degradado con estos últimos ayuntamientos que no hacían nada. Entonces la gente ha seguido conservándolo, guardándolo, no sé qué, no sé cuánto. O sea, que, bueno, pues creo que esa es la historia, un poco, si queréis, esto global, ¿no? El por qué existe esto, de dónde viene y gracias a eso. Y yo insisto, y ha sido la asociación de vecinos de Palomeras Bajas a la que hay que hacerle aquí un monumento, porque es la que lo tiene. Bueno, pues